en la cantada. El Señor es bueno con nosotros. Y aquí está el maestro de Irán. Oh, gracias, Moisés. Que el Señor te bendiga. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Ah? Vigila, sí. Pero gracias al Señor. Hoy tenemos a muchos hermanos de viaje. Seguir orando por nuestra hermana Kenia y todos sus procesos. Todas las personas, todos los hermanos que están. Sí, eso estaba mencionando, pero fue en el momento en que se estaban abrazando todos. Damos la bienvenida a la familia Solano, Moreno, familia Moreno de CCI San Salvador, que están de vacaciones por acá. Esperamos que les haya tratado bien nuestro país y qué bueno tenerlos en casa. Saludos al pastor Ricky, a la pastora Yani, a toda la congregación de parte nuestra. El Señor ha sido bueno. El Señor es siempre bueno en todo lo que hacemos. Hablaba el pastor Dani hace un momento acerca de una lectura que hizo de un filósofo que es, me imagino que estás hablando de Jordan B. Peterson. El doctor Peterson es psicólogo clínico, es filósofo y durante muchos años, siendo ateo, era ateo y se dedicaba literalmente a atacar todo lo que fuera la fe. Porque de alguna manera él sostenía como muchos científicos que la fe o que las religiones, las creencias son las que dañan al ser humano. Y en su afán de combatir la fe del cristianismo, comenzó a estudiar la Biblia. Porque él es como una persona rigurosa, como científico, precisamente él tenía, según él, que hablar con propiedad de lo que él estaba atacando. Y en ese estudio terminó reconociendo que Dios tiene que ser real, que Jesús es un personaje histórico y que solo Jesús puede salvar al ser humano. Y hoy día es uno de los más grandes defensores de la fe en medio de un mundo que se cae a pedazos en cuanto a la multiplicidad que hay de creencias, de posibilidades y aquella mentira disfrazada de verdad, que cada uno tiene su propia verdad y es lo que importa. Que tú tengas tu verdad, tus ideas, que la vida es como tú o yo, cada quien la diseña, la piensa, y bueno, y eso es, y esa es la vida, y esa es la verdad. Sin embargo, eso es cierto hasta un punto, porque cada uno de nosotros tenemos una verdad en minúscula. Tenemos nuestras propias historias de vida, nuestra propia formación, nuestros propios paradigmas, nuestros estudios, nuestra crianza, y todos creemos que lo nuestro es válido, es cierto, es la verdad. Nadie me va a convencer que pueden hacer un arroz más rico que el que hacía mi mamá. Esa es mi verdad, pero esa es una verdad con minúscula. Lo importante en la vida con Dios es que Jesús dijo, yo soy el camino, con mayúscula, la verdad con mayúscula y la vida con mayúscula. Entonces, lo complicado que es renunciar o pensar que tengo que renunciar a mi verdad con tal de seguir la verdad de Él, hace complicado que la vida y que los seres humanos renunciemos a nuestro yo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros lo dejamos a Él en primer lugar, aún nuestras verdades, porque tú y yo tenemos verdades bonitas, historias buenas, tenemos experiencias buenas, pero también tenemos verdades turbias, historias terribles. Bueno, en Jesucristo, la verdad con mayúscula, todas nuestras verdades encuentran su razón. Me voy a quedar sin voz en un minuto, así es que, permiso. Vamos a ver si consigo predicar. Porque Él vive. Hoy vamos a ver en dos pasajes principalmente qué significa el hecho de que Jesús viva.
Miren que estamos diciendo porque Él vive, puntos suspensivos. Porque, ¿qué sucede con la resurrección? La resurrección viene a ser el evento que marca la vida cristiana, que le pone el sello a la muerte de Jesús. Decíamos la semana pasada, si Jesús hubiera quedado muerto y pudiéramos ir a visitar su tumba con los restos allí, nosotros no tendríamos ningún sentido de 2000 años después reunirnos en su nombre y esperar que algo suceda. Porque vamos a ver la tumba. Sin embargo, hoy vamos a ir a dos textos. Vamos a buscar primero en Lucas 24. La narración de la resurrección está contenida en los 4 evangelios. Vamos a ver solo una breve narración, la de Lucas 24. Y luego vamos a pasar a Primera de Corintios. Vamos a leer cómo pasó, cómo describe el evangelista. Dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Eso era lo normal. No era normal hacerlo después de varios días de la muerte. Lo normal era que en el momento que se iba a sepultar a la persona, se untara el cuerpo con hierbas, con aceites, para aquello de retardar un poquito, de mejorar un poquito las condiciones en que el cuerpo se iba descomponiendo, y una manera como de honrar al que moría, o sea, prepararlo bien. Pero como la muerte de Jesús había ocurrido en Pascua y no podían, una vez que caía el sol, no podían ocuparse por la ley, los judíos no podían ocuparse de muertos, de sepulturas, medio que lo prepararon y lo llevaron a la tumba. Y por eso es que ellas, después que pasa la Pascua, es que ellas van al sepulcro, dice el primer día de la semana, las mujeres van. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ella 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas, imagínense el susto, ¿no? Estando ellas aterrorizadas, uno encuentra toda la lógica a que les hubiera dado mucho miedo esa aparición de esos 2 varones en vestiduras resplandecientes. E inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Aquí quiero hacer un paréntesis. Es casi una constante humana, social y cultural buscar entre los muertos al que vive. La necesidad de la trascendencia, la necesidad del más allá, la necesidad de lo espiritual y de la espiritualidad han conducido la vida de los seres humanos a lo largo de siglos. Y por eso encontramos en todas las culturas precolombinas, las asiáticas, las mongólicas, las de Normandía, la de los vikingos, para que vean los vikingos y la de los piratas. Nosotros encontramos que en todas las sociedades había un intento del ser humano de encontrar un sentido a su vida más allá del material, del me levanto, voy, trabajo, caso, cocino, arreglo a los niños para la escuela, voy, trabajo, y ese ciclo que es un círculo que no termina. Llega la quincena, me pagan y a los 3 minutos no tengo plata. ¡Ay! Sigo el círculo de la vida. Y ellos en todas las culturas siempre la necesidad de encontrar la trascendencia y lo espiritual. El problema es que es inútil buscar entre los muertos al que está vivo. Ninguna de las filosofías, ni de las deidades, ni de los ídolos, ni de las ideologías, ni siquiera los grandes logros científicos de la humanidad logran satisfacer la necesidad que tiene el hombre y la mujer de encontrar trascendencia espiritual, porque no puedes encontrar la vida en aquello que está muerto. Por eso esa pregunta es tan válida hoy. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense
cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres y pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Ahora viene una frase que a mí me resulta muy divertida. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Fíjense la traducción que utilizan, ¿no? Les parecieron disparates. Había dos razones por las cuales les parecían disparates. Número uno, porque ellos en ese momento estaban en un estado de tristeza y de decepción porque había muerto su maestro. Ellos habían estado con él 3 años, lo habían visto hacer milagros, habían visto que había levantado a Lázaro de la muerte, habían visto que había multiplicado los panes y los peces, lo habían escuchado enseñar con autoridad y estaban convencidos del testimonio que había dado Juan el Bautista de que él era el Cordero de Dios, el Mesías, el que quitaría el pecado del mundo. Ellos estaban en un estado, me imagino que de shock. Ellos habían visto a su maestro y lo habían visto de lejos porque los apóstoles fueron tan valientes que se fueron huyendo del sitio de la resurrección y miraron desde lejos, salvo Juan. Y dice, eso es una razón. La segunda razón es porque en aquella época no se utilizaba o no se esperaba que las mujeres dieran un testimonio o testificaran de algo o contaran algo y que los hombres, no eran nada machistas, ¿no? Pero que los hombres no le ponían atención, no consideraban relevante o importante lo que una mujer pudiera contar como testimonio o como testigo. Lo ponían en duda o no lo tomaban en cuenta. ¿Sí? Imagínense estas dos situaciones mezcladas. Su estado de ánimo y que fueran mujeres. Aquí vienen las mujeres a decir disparates. Esto nos habla del maravilloso amor y de la corrección histórica que hizo Jesús. Porque ¿a quién mandó primero Jesús a ser testigos de su resurrección? A las mujeres. Ellas estuvieron allí en la cruz, ellas fueron las primeras que fueron a la tumba y el Señor honró esa fidelidad y se acercó a ellas. Los que me conocen saben que yo soy cero feminista y menos feminista a como se utiliza ahora. Yo soy femenina, yo creo en la mujer, creo que Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo bien hechos para que fueran hombre y mujer. Y por eso es que cuando yo encuentro que el Señor le daba su lugar y le dio su lugar a las mujeres, yo les digo, ¿se dan cuenta por qué nosotros adoramos al Dios verdadero? Porque Él va más allá de las convenciones culturales y de las ideas sociales y Él entiende y Él sabe que todas las personas son valiosas en Él. Y Él dice que las mujeres fueron los apóstoles no le creyeron, dijeron que eran disparates, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. El mismo Pedro que lo había negado. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado con lo que había acontecido. Ahora nosotros, este es el relato que dan básicamente los 4 evangelistas. Los apóstoles decepcionados, algunos incrédulos. Hay momentos maravillosos en el relato de la resurrección, como los 2 discípulos que se iban caminando hacia Emaús, lejos, y el Señor se aparece con ellos y camina con ellos, y ellos estaban tristes, decepcionados, y Él no los regaña por estar tristes, Él los deja que ellos le cuenten la historia. Dios sabe, conoce tu estado de ánimo, mi estado de ánimo, e inclusive conoce cuando a veces nosotros hemos tenido duda. Nosotros cantábamos, sé que estás aquí. A veces has tenido duda de que Dios realmente está. ¿Has tenido duda de que Dios siquiera realmente existe o es real?
Dios conoce nuestro corazón y conoce el corazón sincero que dice, Dios, me cuesta creer o me cuesta encontrarte, pero si eres real, aquí estoy. Y dice que él se fue a su casa maravillado con lo que había acontecido. Ahora bien, la pregunta de hoy es, ¿y si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera sucedido? Y esta respuesta nos las da en una serie de argumentaciones negativas el apóstol Pablo en su carta su primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Este es un capítulo que tiene 50 versos, no lo vamos a ver todos, solo vamos a ver algunos. Pero todo el capítulo 15 del primer libro de Corintios está dedicado a la resurrección. Porque venía a ser la resurrección la piedra de tope en donde la gente iba a definir o a decidir si creía que Jesús era Dios. Y esto, cuando Pablo escribe, habían pasado por lo menos 30 años de la muerte de Jesús. Quiere decir que la iglesia, la fe del evangelio había seguido expandiéndose por todo el imperio romano. Los apóstoles habían salido de Jerusalén, habían comenzado a ir a otras poblaciones, habían comenzado a predicar el evangelio y muchas veces la predicación del evangelio iba seguida de milagros. En muchos de estos lugares se establecieron iglesias, congregaciones, algunas más pequeñas, algunas más vibrantes. La de Corinto, en este caso, que siempre me gusta recordar que Corinto era una ciudad muy parecida a Panamá, a nuestro Panamá hoy. Corinto es una ciudad griega todavía que se caracterizaba porque tenía un istmo, o sea, este pedacito delgado, angosto de tierra, y que se utilizaba como, entre comillas, canal, o sea, como paso para cortar camino, para llevar mercancía de una parte de Europa, de la parte del este, de la parte del sur, de la parte norte de África, hacia la parte norte de Europa, la parte del oeste de Europa, porque quedaba justo en el mar, en la puntita de Grecia, y tenía ese pedazo estrecho. ¿En qué se parecía a Panamá? En que por ser puerto, tener estas características, llegaban gente de todas las nacionalidades, había mucha gente que vivía ahí, había mucha fiesta. Dios, ¿cuántos países poco parranderos como Panamá? Siempre me da risa que no falta quien en las redes sociales en Viernes Santo se queje porque no venden alcohol. Y siempre hay quien dice, pero compra el jueves y deja de quejarte y toma el viernes. Porque el panameño lleva como esa fiesta, entre comillas, en su manera de ser caribeña. Pues así era Corinto. Corinto era una ciudad llena de gente, el cruce de extranjeros, muchos extranjeros se quedaban allí y era una ciudad donde había mucha fiesta. El problema es donde hay mucha fiesta, es que no falta el desenfreno, la falta de límites y el pecado. Se parecía, y Corinto era una ciudad en donde había comenzado una iglesia y que era iglesia muy fuerte espiritualmente hablando, donde se manifestaba Dios, donde estaban fundamentados en la palabra, había dones, y sin embargo era una iglesia que tenía también muchos problemas, porque las iglesias son grupos de hombres y mujeres que nos reunimos para buscar a Dios y servir a Dios. Seguimos siendo gente con defectos, ¿sí? Cuando lleguemos al cielo vamos a dejar de pelear, pero mientras estamos aquí, señores, que el Señor nos ayude. Ahora bien, esta iglesia, entre las cosas que estaban surgiendo en esta ciudad donde había tanta predicación, es que habían llegado aquellos maestros falsos que negaban la resurrección de Cristo. Entonces, recuerden, si tú niegas que Jesús es Dios, niegas el evangelio. Si Jesús no era Dios, no nos podía salvar. Si Jesús no murió, entonces no tenía sentido toda la predicación acerca del sacrificio y de ponerse a cuentas con Dios. Y si Jesús no resucitó, entonces, peor aún, no había nada que predicar.
y había llegado ese movimiento, como hoy día hay movimientos que te dicen y que nos dicen, no te preocupes, todos los caminos conducen a Dios, no importa cómo tú te expreses, todo es lo mismo, es el mismo Dios, el tuyo, el mío, el de aquel, el de aquí, el de allá, no importa si tú le dices de esta manera, tú le dices de esta otra, no importa, no tienes que buscar a Dios porque Dios se acerca a ti, y lo peor de las herejías es, no tienes que buscar a Dios porque tú eres Dios. Y ese mismo tipo de distorsiones y de falsas enseñanzas y de herejías habían llegado a Corinto. Entonces, había maestros que negaban y decían, no, Jesús no resucitó. Entonces, Pablo utiliza un tipo de argumentación, que era un tipo de argumentación de la oratoria, de los griegos, de estos que habían aprendido, que era plantear preguntas en forma negativa y dar la respuesta entendiendo que lo positivo era lo que él quería resaltar. No sé si me explico. Y vamos a ver cómo lo dice. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, fíjense la lista que él hace de los aspectos negativos. Número 1 dice, vana es entonces, la palabra vana significa como vacía, inútil. Vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. 2. Aún más, 3. Somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Y número 4, todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido, era una forma de decir aquellos que han muerto, se decía aquellos que han dormido, era una forma de hablar, en Cristo están perdidos, porque no tienen esperanza de resurrección. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Una argumentación durísima. Todos los aspectos negativos, si Jesús no resucitó, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Somos testigos falsos, no somos salvos, seguimos en pecado. Los que mueren en Cristo no tienen esperanza de una vida eterna. Nuestra fe es falsa, no es verdadera. Estamos enseñando, somos testigos falsos porque estamos enseñando la mentira. Y él da toda esta argumentación para poder refutar y para poder demostrar que Jesús se había resucitado. Y que como Jesús ha resucitado, porque Jesús vive, entonces hay que cambiar esas expresiones negativas por las consecuencias positivas de que Jesús resucitó. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Número 1, nuestra predicación no es vana, no es inútil. ¿Y qué es la predicación? Muchos pensamos que la predicación es el que se para aquí y explica un texto. Pero la predicación tiene que ver con proclamar el evangelio. Es lo que significa proclamar. Estaba conversando, dándole seguimiento al viaje de Johnny. Johnny ya tiene casi 3 semanas en un viaje de trabajo que lo ha llevado por Europa, por los Emiratos Árabes, es en 20 días como 11 ciudades, o sea, ha sido como una maratón. Le ha pasado de todo a Johnny. Y una de las cosas que me gusta cuando le pregunto a Ailén, oye, ¿y cómo va Johnny? ¿Qué sabe Johnny? ¿Por dónde anda ahora? Me dice hoy, Johnny está testificando a todo el que puede. Se sienta en el taxi y le evangeliza al taxista, se baja y evangeliza al otro, y acá y evangeliza. Dice, y se ha pasado el viaje compartiendo el evangelio. Eso es predicar. Cada vez que tú
cuentas el evangelio y hablas del amor de Dios y hablas de lo que hizo Dios, a veces nosotros nos equivocamos y mucha gente se va huyendo del evangelio o está así. Ustedes conocen gente, bueno, voy a hablar de mí. Yo conozco gente de esa que de repente estuvo un tiempo en su vida como, sí entro, no entro, sí le creo, no le creo, sí me congrego, no me congrego, será real, no será real, a pesar de todas las evidencias. Y a veces el error que nosotros cometemos como creyentes es que cuando queremos compartir el evangelio, le ponemos el peso del evangelio a la gente. Y le decimos a la gente lo que la gente tiene que hacer para acercarse a Jesús. Lo que tienes que dejar, lo que tienes que pensar, lo que tiene que sentir, lo que de todas maneras tiene que pasar en su vida. Aquellas cosas a las que tiene que renunciar. Y le vamos poniendo un peso, o nos vamos poniendo inclusive a nosotros, un peso tan grande con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer o no hacer para poder alcanzar el evangelio o poder seguir a Dios o conocer a Cristo, que la mayoría de nosotros, en una reacción casi que normal, salimos huyendo o nos cuesta mucho dar el paso porque nosotros estamos predicando mal. El énfasis del evangelio no es lo que tú tienes que hacer para acercarte a Dios. El peso del evangelio es lo que hizo Jesús para transformar tu vida. Lo que Él ya hizo. Cuando Él termina en la cruz antes de morir, Él dice, Él levanta la voz y dice, consumado es, terminado está, hecho está. Y entonces entregó su espíritu, entonces murió. Quería decir, estaba completando en la cruz del Calvario la única obra necesaria para que tú y yo podamos ser salvos y podamos tener una vida abundante y una vida completa en Dios. Ser cristiano o vivir el evangelio no se trata de lo que tú tienes que hacer y de lo que yo tengo que hacer, se trata de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es por eso, si Jesús resucitó, porque Él vive, nuestra proclamación no es inútil, porque lo que transforma a la gente es precisamente la obra de Jesús en la cruz y su resurrección. Segundo lugar, nuestra fe es útil, es fundamental. Y aquí cuando decimos fe, no es esta capacidad para creer, no es cuánto creamos, porque todos los seres humanos tenemos un nivel de fe, una capacidad para creer. Nosotros podemos creer en cosas desde lo más que parezcan más absurdas a las más sencillas. Nosotros, por ejemplo, podemos creer que el hombre es capaz de llegar a la luna. Y lo creemos y salen las teorías de conspiración. Dicen, no fue una fotografía que pusieron no sé dónde y el hombre no fue a la luna. Pero nosotros creemos que fue a la luna. Nosotros podemos creer que si yo hago esto y esto, mi familia va a estar contenta. Tenemos la capacidad de creer. De hecho, los seres humanos tenemos la capacidad de creer que hay un Dios o un ser superior. Por eso es la insistencia en querer buscarlo. Porque en el fondo tenemos fe de que algo tiene que haber. Ahora bien, no estoy hablando de esa capacidad de creer o de la posibilidad de creer. Estoy hablando, cuando hablamos de nuestra fe es útil, es nuestro sistema o el cuerpo de nuestras creencias. También a eso se le llama fe. Por ejemplo, ¿tú tienes tu sistema particular de creencias fuera de lo cristiano? Tienes tu propio sistema de creencias. ¿Cuántos creen, yo espero que todos, que robar es malo? No es que de repente nos topamos con cada gobernante que piensa que no, pero bueno. Nosotros, ¿cuántos creemos que los valores
y los principios en la familia son importantes. Es nuestro sistema de creencias. Hay parejas o hay familias que creen que dentro de su sistema de creencias está en creer que el hombre es el que tiene que traer el dinero. Decimos en Honduras el pisto, mucho dinero para que nosotras gastemos bien contentas y sin restricción. Es un sistema de creencias. Y hay hombres que piensan que no, la mujer tiene que ganar lo mismo, que tiene que romperse el lomo como yo y todas estas cosas. Nos reímos, pero los problemas con la economía y el trabajo son una de las razones número uno para problemas de pareja y para divorcio, por los sistemas de creencias. Ahí tu sistema de creencias te dice qué pensar, cómo actuar, cómo formar tu carácter. Todos tenemos un sistema de creencias. El cristiano tiene un sistema de creencias, esa es nuestra fe, lo que creemos. Creemos en Dios creador que hizo todos los cielos y la tierra. Creemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos que Él envió a su Hijo a morir por nosotros y que el Señor murió en la cruz y se levantó al tercer día y que ascendió a los cielos. Creemos que el Señor es el mismo ayer y por todos los siglos. Creemos que el ser humano debe estar sujeto al Señor como Señor y Salvador. Nuestro sistema de creencias como creyentes. Si Jesús no hubiera resucitado, todos esos sistemas de creencias se vendrían abajo, como cuando usted intenta levantar una torre con naipes. Se le viene abajo, porque el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Y Pablo estaba diciendo, nuestra fe no es vana, nuestra fe no es inútil, nuestra creencia es fundamental. Por eso es importante estar seguro de lo que se cree. Saber qué se cree. Si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, yo tengo que vivir conforme a eso. Si yo creo que yo debo honrar lo que dice la palabra cuando habla con respecto, por ejemplo, al matrimonio, a la familia. Cuando dice, por ejemplo, no sé por qué hoy la tengo con los matrimonios y las familias, pero usted ahí sígame la corriente. Cuando dice, a nosotros nos gusta mucho, mucha gente le gusta Efesios 5, 22. Cuando dice, las mujeres estén sujetas a sus maridos. Y los hombres dicen, yes. Esa es buena, esa me gusta. Predica, pastora, predica. Pero no leen el verso anterior. El verso anterior dice, estén sujetos los unos a los otros. Entonces ya eso no les gustó. Dicen, no, espérate, es que hay que hacer una buena interpretación correcta de lo que estaba diciendo Pablo ahí, porque lo que Pablo estaba diciendo. Sistema de creencias. Si la palabra es mi sistema de creencias, yo debo honrar lo que ahí dice. Y si dice en la palabra que los hijos deben respetar y honrar a los padres deben enseñar a sus hijos a honrarles y respetarles. Y si la palabra dice, porque eso también le gusta a muchos papás, ¿viste qué dice? Que debes obedecer a tus padres. Ahí está en Gálatas 6, Efesios 6, ahí dice que tienes que obedecer a tus padres. Pero no se lee en el pedacito anterior o el pedacito subsiguiente, que dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Dice, no, espérate, Erika, es que esa en mi Biblia no lo dice así. Nuestra fe es fundamental y es útil para nosotros poder vivir. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Si Él no se hubiera levantado de la muerte, nosotros ni siquiera tendríamos esta conversación. No tendría ningún sentido para nosotros hablar de esto. Tercer lugar, porque Él vive, nuestro testimonio es verdadero. Hace un momento les decía, no le digamos a la gente lo que la gente tiene que hacer para buscar a Dios, digamos lo que Jesús hizo por ellos. Pero nosotros testificamos con nuestras palabras y con nuestra vida lo que Jesús hizo en nosotros. Si yo le testifico, le digo a la gente, Dios está conmigo y Dios me cambió y Dios transformó mi corazón, punto y coma, ¿lo insulto?
Si después de decirle que Dios es amor, lo relleno como un chorizo tailandés, con groserías, con malas palabras, con desprecio. Si soy comerciante, soy empresario y le digo que el Señor es bueno, que el Señor nos da todo, que el Señor nos bendice, y busco la manera de estafarle, de hacerle fraude, de venderle un producto vencido. Si yo sé que vence, dice, vence 1 de abril y hoy es 31 de marzo, no, déjame ponerle un 4 al lado de él. Y me dice, mira, dice 14, no hay problema, está en perfectas condiciones. Nuestro testimonio tiene que ser verdadero, tiene que ser acorde a nuestras creencias y a nuestra fe y al hecho de que Jesús está vivo. Si Jesús no está vivo, no puede ocurrir esa transformación en nuestros corazones que nos debe llevar a querer vivir de una manera honrada y honesta y transparente con nosotros y con los demás. Cuarto lugar, porque Él vive, nosotros somos libres de pecado. Aquí es donde viene una de las grandes conversaciones de estos tiempos. Para muchos de nosotros, aquellos que como yo llevamos varias décadas en este mundo, varias décadas, que hemos vivido 2 siglos, 2 milenios, que hemos visto bastantes cosas que nos dicen boomers, la generación de los boomers. Para muchos de nosotros el concepto de pecado no es un problema. Toda mi generación en general, estoy hablando de Occidente, contexto de Latinoamérica, en general escuchábamos hablar del pecado y lo que era malo del pecado y que todo el mundo era pecador y no teníamos problema con eso. Y el pecado se define como hacer lo que a Dios no le agrada, simple, sencillo, sin tanta complicación. Hacer lo que a Dios no le agrada, vivir fuera de la voluntad de Dios. Y la Biblia enseña que desde Génesis 3, toda la humanidad nace en pecado. Dice Romanos 3:21, no hay justo ni aún uno. No hay una persona que sea buena por su propio mérito. Entonces, nosotros, como les decía, mi generación crecimos con esa convicción, no teníamos problema. Las generaciones que han seguido, mis amigos los millennials, mis amigos los Z, y peor los alfa, que son los que siguen, los más chiquitos, tienen un serio problema con este concepto. Porque en su baúl de creencias fueron formados con la idea de que el pecado no existe. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones y vivir como quiera vivir. Y esto es un gran desafío cuando uno predica el Evangelio, porque otro de los problemas que nosotros tenemos como cristianos, estoy hablando en general, es que queremos convencer a la gente de que tiene pecado. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, que quien convence al ser humano de pecado es el Espíritu Santo. A mí solo me toca predicar el Evangelio, ser testimonio para los demás, contar a los demás lo que Jesús hizo. Quien va a convencer, a redarguir, dice la palabra de Dios, allá en el corazón, a decir, yo necesito esto, yo necesito ser libre, porque el pecado esclaviza. Y dice Gálatas 5 que Jesús vino a morir por nosotros para darnos la libertad para vivir libres. Y no dice, pero es que Pablo se enredaba cuando escribía porque, obvio, si es libres para ser libres, pero es que a veces uno no entiende el concepto. ¿Libres de qué? Libres de pecado, libres de ataduras, libres de traumas del pasado, libres de tus historias que no te dejan arrancar, libres de la misma manera en que tus creencias y tus valores te han ido haciendo como una especie de cadena mental que te impiden o me impiden caminar y vivir para Dios. Para eso vino Jesús, por eso murió y por eso resucitó, para que nosotros podamos vivir libres de pecados, quiere decir alineados con la voluntad de Dios y vivir como a Él le agrada. Y por último, porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. Dice Pablo, si nosotros solo hubiéramos esperado o solo estuviéramos pensando en que Jesús era bueno mientras estuvo vivo y se murió,
si nosotros seríamos los más dignos de lástima. A veces usted ha sentido lástima por alguna persona cuando ve cómo vive X. Una vida que usted piensa lo lleva a la destrucción. No estoy hablando de una persona que tenga dinero, no, estoy hablando de forma de vida. Hay personas que viven una condición muy triste, algunos por enfermedad, otros por familia, por historia de vida. Pasó en México me ha tenido toda la semana, no les voy a contar muchos detalles porque es muy feo. En resumidas, mataron a una niña de 8 años y un pueblo entero salió a linchar a los que se consideran que son los asesinos de la niña, y mataron a la mamá, no de la niña, a la mamá, o sea, a la mujer que creen que está involucrada en la muerte de la niña, y a uno de sus hijos los lincharon. Han quedado 3 niños huérfanos y todavía no se había realmente hecho una investigación para definir. Cuando uno mira esas situaciones extremas, no solo el hecho de que alguien pueda destruir a una niña de 8 años, sino que todo un pueblo pueda de esa manera tan libre sentir tanto odio y expresarlo y acabar con otro ser humano. Las vidas destruidas. Cuando nosotros pensamos en personas que están libremente entregados al adulterio, y estos son temas no de la generación, dice, no, pero es que Erika, es que tú estás como fuera de tiempo, ya eso no se dice, sí, el adulterio sigue siendo adulterio. Cuando uno anda con alguien que no es su esposo o su esposa, se llama adulterio. O sea, estas libertades que se han convertido en libertinaje, no crean que conducen a que la persona sea feliz, conducen a una vida de desesperanza. Y Pablo decía, si nosotros pensábamos que Cristo era bueno, era un buen maestro, un buen profeta, mientras estuvo vivo aquí y luego se murió, pero no resucitó, entonces no hay esperanza de nada. Ni esperanza en esta vida de tener una vida diferente, ni esperanza en tener una vida después de la muerte. Pero como Él vive, nosotros tenemos esperanza. Tú y yo estamos llamados a vivir esta vida, por terrible que sea, aquí, ahora, con esperanza. Esperanza de que lo mejor está por venir. Esperanza que Dios tiene control sobre tu vida. Esperanza que aunque andes por el valle de sombra de muerte, el Señor no te va a dejar solo. Esperanza de que el Señor va a ir contigo cada paso que tú des. Esperanza de que el Señor te va a guardar a ti y a tu familia. Esperanza en el hoy. Esperanza en el ahora. Porque el Señor está vivo. Por eso es que nosotros podemos cantar, por eso es que podemos pasar las dificultades. A veces uno dice, pero ¿cómo pasé por todo esto? Porque el Señor está vivo. Y la esperanza hacia la eternidad. Tenemos esperanza porque Él está vivo. ¿Esperanza de qué? De que cuando uno muere, pueden pasar 2 cosas contigo y conmigo. Podemos morirnos. Decía mi profesor de estadística, hay solo 2 cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. ¿De qué van a ocurrir? Todos nosotros estamos expuestos a la muerte en cualquier momento, aunque seamos las personas más sanas del mundo. No tiene que ver con enfermedad. La vida se acaba por muchas razones. Nosotros estamos llamados a morir. Y cuando la vida se acaba, decía que solo hay 2 formas que te puede pasar. O te mueres, o me muero ahorita, no ahorita, no, pero aquí, no se asusten. O viene el Señor y dice Tesalonicenses, los que estén vivos serán arrebatados en el aire con Él. Pero la esperanza sigue siendo la misma. ¿Qué pasa después que uno muere? El gran miedo del ser humano. ¿Qué va a pasar después de la muerte?
Y por eso también la gente recurre a todo tipo de creencias. Si no, yo voy a reencarnar y voy a regresar y mi alma va a estar buscando, depende si me porté bien, voy a reencarnar en alguien importante, voy a regresar como alguien o de dinero, qué sé yo, y si me he portado mal, voy a reencarnar o en alguien pobre o en un animal. O sea, y de verdad piensan esto, que van a ir creciendo en estado de perfección, naciendo muchas veces. La Biblia no enseña eso y honestamente sería terrible que eso fuera así. Imagínense portarse mal y regresar como un burro. Complicado. Por eso se han inventado o se han tratado de tener tantas creencias. No, lo que pasa y la que más le gusta a mucha gente, porque en cierto sentido es como un alivio pensar, es la aniquilación. O sea, me muero y ya, todo se acabó. Y por eso es que hay gente y hay grandes movimientos en el mundo, en muchas ciudades desarrolladas, que están aprobando la eutanasia o la muerte, que cada quien decide su muerte, si quiere, como quiere, si estoy enfermo, si estoy terminal. Hay gente que están aprobando en países eutanasia, que uno se mate a uno mismo, o el suicidio asistido o legal, si simplemente estoy deprimido o ya decido que no quiero seguir adelante. El máximo engaño. Porque la gente piensa, es que después que me muero ya se terminó. Pero no, lo que la palabra nos enseña, y por eso la búsqueda del ser humano, es que sí hay vida después de la muerte. Y hay una eternidad que ha puesto Dios en nuestro corazón. Dice Eclesiastés, Dios puso en el ser humano un sentido de eternidad. Por eso es que seguimos preguntándonos, ¿qué habrá después? ¿Qué habrá después? ¿Cómo lo lleno? ¿Cómo se llena esto? Pero porque Él vive, nosotros hoy tenemos esperanza de que hoy vamos a estar bien con el Señor, por el Señor, porque Él está vivo, pero después, una vez que la muerte llega o una vez que llegue el final, también vamos a estar bien porque vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él derrotó al pecado y a la muerte y al tercer día resucitó. Cuando nosotros cantamos, Él resucitó y celebramos una vez al año, no, hermanos. Nosotros no celebramos una vez al año que Él resucitó. Nosotros celebramos todos los días que Jesús está vivo. Nosotros celebramos todos los días que Él murió por nosotros y que se levantó al tercer día para darnos vidas. ¿Cuáles preguntas tendrías tú para hacerte? Y si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado contigo? Y como Jesús resucitó, ¿qué está pasando contigo? ¿Tienes una vida de esperanza en Él? ¿Le has entregado tu vida a Cristo y puedes testificar y puedes vivir con esperanza en el hoy y en el mañana? ¿Puedes tener una creencia, una fe sustentada sobre la palabra de tal modo que tengas una manera diferente o transformada o nueva de vivir? ¿O todavía nos debatimos entre será cierto, será no cierto? A mí me gusta lo de Dios, pero no realmente no quiero mucho con Dios. Es que Dios entiende que yo estoy joven y necesito tiempo para pensarlo bien. Se terminó marzo y ayer estábamos cantando las canciones de Navidad. Cada vez el tiempo pasa igual de rápido. Nosotros tenemos la percepción de que el tiempo está volando. No esperemos más para vivir una vida que no es la que Dios tiene. Y algunos me dirán, pero Erika, yo conozco al Señor hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que camino con Dios, pero ¿es nuestra vida un reflejo de esto? ¿O es solamente una tradición religiosa? O bueno, es que así yo aprendí en mi casa y por eso yo creo así. Nosotros estamos llamados hoy a tener vida abundante porque Cristo resucitó. Cierra tus ojos, yo quiero orar contigo.
Yo quiero invitarte a un momento de reflexión en el que podamos agradecerle al Señor por su muerte en la cruz, por haber entregado su vida y haber muerto de la manera más terrible, por ti y por mí. Y yo quiero orar que el Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nuestros corazones, allí en el área de vida que nosotros necesitamos que sea tocada. ¿Cuál es el área de tu vida que tú necesitas que sea tocada por Dios? ¿Tienes una relación real con el Señor? ¿Estás viviendo como un hijo o una hija del resucitado, del único Dios verdadero? ¿Vives debatiéndote entre las dudas y dudas existenciales? ¿Es tu vida una religión, una tradición? Es tu momento de hablar allí con Dios. Y si tú quieres decirle, Señor, yo quiero que hoy mi vida, tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Yo oro que el Espíritu Santo nos convenza a cada uno de nosotros acerca de la vida de Cristo, acerca de la vida que necesitamos vivir, del motivo, del sentido que necesitamos para seguir adelante. Que no seamos personas que solo repetimos el ciclo de la vida cada 24 horas, cada 6 meses. Que tu meta y mi meta no sea simplemente al fin me tocan vacaciones, o cuándo me toca tal entrada, o qué va a pasar con tal dinero, o qué angustia porque no tengo para pagar. Que tu vida encuentre su trascendencia en Dios, su verdadero propósito en Cristo. Que puedas ser un testimonio, un testigo verdadero de la persona de Jesús. Que no te quedes atado o atada a religiones tradicionales simplemente porque son las religiones que aprendí o de mi familia, sea cual sea. Sino que puedas decir, yo quiero una relación personal con Cristo, porque Él está vivo. En la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo lavé. ¿Quieres decirle al Señor, Señor? Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Cántalo de nuevo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. Dile al Señor, en la cruz, lo primero vi la luz, que hoy sea y las manchas que de ver mi alma yo la ve. Del Cristo resucitado. Allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con
poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Allí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él seré. Señor, levantamos nuestras voces y nuestras manos a ti, pidiéndote, Espíritu Santo, que tú traigas convicción a nuestro espíritu, a cada uno conforme a nuestra necesidad. Allí donde hay desesperanza, que tú pongas esperanza. Ahí donde falta arrepentimiento o convicción, que tú lo hagas. Todo lo puedes hacer. Que allí donde falta la vida de Cristo y se ha instaurado tristeza, decepción, que venga el poder de tu presencia, tu gozo, Señor, como nuestra fortaleza, la convicción de que aunque falte todo, teniéndote a ti, no nos falta nada. Que podamos hoy y cada día celebrar con alegría que tú estás vivo, que realmente has resucitado. Te damos gracias porque esa tumba está vacía. Gracias porque no te ató un madero. Gracias porque la muerte no te pudo vencer. Gracias porque te levantaste con poder para salvarnos y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y estamos esperando que regreses. Señor, oro por este pueblo, por esta iglesia, por los que nos visitan, por aquellos que nos ven, Señor, por las redes sociales. Señor, que haya convicción en cada uno de nosotros y corazones agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, vamos a levantar nuestras ofrendas y a recordar algunos anuncios.